Ahora sí. Bueno, les doy la bienvenida a este webinario. A modo de introducción, el fondo que ustedes están viendo ahora de, de pictogramas se puede utilizar en terapias online. Así es que si es que son terapeutas o profesores y quieren hacer una clase más entretenida con algún fondo didáctico, me pueden pedir a Rafael el link para que los puedan descargar libremente en internet. Son de Tobii Dynavox. Bueno, eso como un dato, un extra. Bueno, creo que no tengo activados los subtítulos. Denme un segundo. Un segundo, que los activo ya. Ahora sí. Bueno, les doy la bienvenida a todos a este nuevo webinario. Yo soy Dianey Figueroa, soy Training Specialist para Tobii Dynavox América Latina. Yo soy fonoaudióloga, Speech Language Therapist, y vivo en Chile. Sí, así es que un saludo desde Chile. Hoy día vamos a hablar sobre el autismo, una visión general. Vamos a hablar un poco de sus características y de cómo esto se relacionan con la comunicación aumentativa alternativa. Como se podrán dar cuenta, yo hablo español y van a ver unos subtítulos para que se puedan ir ayudando, ¿ya? Si es que no me entienden algo, o bien, si es que no lo entienden, lo preguntan en el chat y Rafael nos va a ayudar, nos va a hacer de intérprete, ¿sí? Así es que voy a continuar. Igualmente voy a intentar hablar un poco más lento, ¿sí? Bueno, una información antes de empezar. Las preguntas serán respondidas durante la sesión a través del chat o al final si es que no alcanzaron a ser respondidas en el chat. Al final de la sesión habrá un espacio más informal para preguntas y respuestas, ¿ya? Y cuando termine todo esto y dejen de verme en la cámara, se va a abrir una encuesta en donde pueden poner sus comentarios y pueden pedir más información o pueden escribir sus dudas pendientes y serán respondidas vía correo, ¿ya? Cuando ustedes responden la encuesta, nosotros sabemos quién no está respondiendo la encuesta, ¿ya? Por lo que vamos a poder enviar la respuesta a su correo y ser respondida de una forma mucho más personalizada, ¿sí? Bueno, los objetivos del aprendizaje del día de hoy va a ser los aspectos generales del autismo y las cinco consideraciones para los sistemas de comunicación aumentativa alternativos cuando estos son usados en personas del espectro autista, ¿sí? A veces hay varios aspectos generales que son bien conocidos, pero no se sabe muy bien cómo correlacionarlos, cómo unirlos con un sistema de comunicación aumentativo alternativo y de eso es lo que hablaremos hoy. ¿Sí? Me dicen si voy muy rápido. Bueno, vamos a hablar primero de una visión general de autismo, lo básico, que es cuáles son las áreas afectadas de necesidad y, por supuesto, muy importante, los puntos fuertes de las personas del espectro. ¿Ya? Entonces, el autismo es una deficiencia del desenvolvimiento que generalmente es diagnosticada antes de los 3 años de edad. ¿Sí? Esto, bueno, que sea
Una deficiencia del desenvolvimiento es un término usado para describir las deficiencias a lo largo de la vida, ya sean físicas, intelectuales o una combinación de ellas, y que se manifiestan por lo general antes de los 18 años, dice ahí. Pero bueno, el autismo se diagnostica generalmente antes de los 3 años de edad, dado que se empiezan a visualizar algunos comportamientos distintos a los usuales de los niños, de las crianzas, eh, sobre todo en los aspectos de comunicación y social. Ya no juegan como juegan usualmente los niños, o su lenguaje a veces tarda un poco en aparecer, o incluso en ocasiones no aparece. ¿Ya? Los síntomas pueden variar muchísimo, por eso es que se habla de un espectro autista, ¿ya? Por lo que pueden variar de leves a muy graves, o por lo que no hay dos individuos que sean iguales, ¿ya? Por lo que hay que tener muy consciente las características de cada niño o persona adulta que queramos ayudar de forma específica. Nos sirve saber las características generales de las personas con autismo como un macro, como algo general, pero debemos ser muy conscientes de las características individuales de cada individuo, ¿sí? Bueno, el 27 de diciembre del 2012 fue instaurada en Brasil la ley 12.764, ¿ya? Conocida como la ley Berenice. No sé si lo dije bien el nombre, pero ley Berenice Piana, en donde se reconoce a las personas que están dentro del espectro autista como personas que tienen una deficiencia, ya como un grado de discapacidad. Esta ley tiene varias garantías, ¿ya? Viene a garantizar un diagnóstico temprano, una atención multiprofesional, una nutrición adecuada, por ejemplo, un tratamiento y un acceso a la educación, al trabajo y a todos los beneficios que tiene una persona en situación de discapacidad en Brasil. ¿Ya? Así es que sobre todo ustedes que están relacionados con ayudar, con incidir en la vida de las personas del espectro autista, deben estar muy informados sobre los beneficios que les da esta ley. ¿Ya? Bueno, esta ley, anduve leyendo por ahí, fue tramitada, bueno, propulsada por una madre, por una mamá de un chico con autismo. Es bonito ver que muchos cambios a lo largo del mundo son realizados por personas que se motivan a ayudar a otros que les cuesta mucho más tener una voz visible para el resto de la sociedad. Así es que, muy bien. Esa ley, si quieren, anótenla y la buscan y la leen bien. ¿Sí? Bueno, hay varios características, o sea, hay varios tipos diagnósticos para el trastorno del espectro autista. TEA es más utilizada en Brasil. En inglés se habla mucho más sobre por PDD, digo, que es como un trastorno en el desarrollo, un desorden en el desarrollo. Y antes se hablaba de trastornos global del desenvolvimiento, TGD, pero actualmente lo que más se usa en Brasil y también en el mundo es trastorno de espectro autista, porque el 2013, perdón, en el manual diagnóstico DSM-5 se habla de que hay un trastorno del espectro autista y se incluye dentro de ellos el autismo que está aquí, ¿ya? El síndrome de Asperger, el trastorno generalizado no identificado, no especificado, ay, perdón, hice clic.
Y estos vienen a ser ahora los trastornos del espectro autista, quedando fuera del síndrome de Rett, porque se tiene el conocimiento genético de su origen, ¿ya? De los trastornos del espectro autista, ¿no? Y el trastorno desintegrativo quedó fuera porque hubo algunas inconsistencias en sus características diagnósticas, ¿ya? Bueno. Sabiendo eso, lo más importante es que ahora actualmente se habla sobre trastornos del espectro autista, pero si es que lo ven escrito de otra manera, sepan a qué se refiere, ¿ya? Que antes, por ejemplo, el TGD, que es el trastorno global de desenvolvimiento, incluía estos 5 diagnósticos que ahora se incluyen solo como autismo los 3 primeros, ¿sí? Bueno, hablando un poco sobre las características que se tenían antes y que todavía prevalecen un poco, estos diferentes diagnósticos asociados al trastorno del espectro autista, podemos decir que, eh, bueno, que el síndrome de Rett es mucho más raro y a veces no están incluidos, como les contaba, dentro del espectro autista, y que los chicos o chicas con síndrome de Asperger normalmente no requieren dispositivos de habla, ¿ya? Y son mucho más autónomos, ¿sí? Las personas que además se podrían beneficiar de un dispositivo generador de fala serían los PPD-NOS, que serían los no especificados, el autismo y el síndrome de Rett, ¿ya? Pero, por supuesto, lo que les decía en un principio, es mucho mejor si es que conocemos a las personas en su individual, como sus características personales, a que si pensamos en que si el dispositivo de habla le va a servir o no, solamente por un diagnóstico. Recordemos que los diagnósticos vienen a orientar los tratamientos, pero finalmente no tenemos que quedarnos solo con esa etiqueta, ya solo con ese nombre, sino que tenemos que conocer a la persona, conocer sus necesidades y características personales para poder ayudarlo de la mejor forma posible. ¿Sí? La prevalencia del autismo, del trastorno del espectro autista. Ya entre el 25% y el 50% funcionalmente no son no verbales. Es decir, incluso hay estudios que dicen que el 30% de las personas dentro del espectro autista eh, son no verbales, ¿ya? Y estas personas van a ser unos grandes candidatos, por supuesto, a la comunicación aumentativa alternativa. Hay muchos chicos no verbales que se comunican con un sistema basado en pictogramas y van trabajando el desarrollo de su escritura asociado a su sistema de comunicación, ¿ya? Del 15 al 20% de los individuos se podrían beneficiar con un sistema de alta tecnología, ¿ya? Y se estima que la incidencia del autismo va creciendo en una tasa del 10 al 17% al año. Y por supuesto, yo creo que todos reconocemos que es mucho más frecuente en meninos, ¿sí? En hombres, que en mujeres. Se habla de una relación de 4 es a 1, o sea, cada 4 meninos, una menina con autismo, ¿sí? Bueno, estas son las 3 áreas de déficit más reconocidas. Actualmente se habla de que la comunicación y la socialización se unen en solo un gran grupo de comunicación, ¿ya? Y por otro lado tenemos algunas características particulares en el comportamiento, ¿ya? Estas 3 áreas de dificultad
se relacionan con el diagnóstico clínico, ¿sí? Recordemos que el diagnóstico de trastorno de espectro autista es un diagnóstico clínico porque no se conoce aún exactamente su origen genético y el porqué del desarrollar este cuadro es un origen multifactorial, ¿sí? Que está incidido por la genética y también por el ambiente. Bueno, y siempre hay una área que está de estas tres que está más fuertemente afectada y otras que están menos afectadas, por lo que es súper importante conocer las características de la persona en particular, ¿ya? Y así vamos a poder hacer cosas mucho más específicas para cada uno, más individualizadas, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver algunas características de las áreas de afección del espectro autista, ¿ya? Y vamos a ver las características de su comunicación. Tienen una dificultad para expresar sus necesidades, ¿ya? Su interacción conversacional es limitada, a veces hay poco interés por la comunicación con un otro. Pueden tener ecolalia, que es repetir una frase todo el tiempo o una palabra todo el tiempo. Y a veces pasa que tienen un interés específico, un hiperfoco. Hay actividades que los abstraen, los consumen, ¿sí? Hacen que dejen de prestar atención a su medio y eso hace también que se aíslen un poco, ¿sí? Bueno, y como tienen dificultades en la comunicación, esto va a hacer que se generen frustraciones que también van a conllevar, por ejemplo, a dificultades sociales o dentro del contexto familiar o escolar, ¿sí? Bueno, el autismo y la socialización tienen un poco pobre contacto ocular. Esto es bien característico de las personas que están dentro del espectro autista y es algo que es más conocido por las personas en general, ¿sí? Que les cuesta hacer contacto visual. Hay algunas teorías que dicen que es por una hipersensibilidad visual, como que les molesta un poco la luz, pero no se tiene tampoco claridad de por qué sucede esto, pero es una dificultad que finalmente se traduce en una dificultad en socializar con un otro, ya que la interacción entre dos personas está siempre mediada por mirar al otro cuando uno se comunica. Y al no tener esto se ve un poco impedida la comunicación, un poco dificultosa, ¿ya? No son muy... tienen un poco de indiferencia social, ¿sí? No les interesa mucho interactuar con otras personas, más bien son bien contentos cuando se están jugando solos. Evitan el contacto físico, esto también por una hipersensibilización por ejemplo, los estímulos sensoriales, ¿ya? Falta del juego variado, en paz de bueno, falta de un juego variado porque juegan solos, usualmente prefieren jugar en solitario, y por supuesto el hiperfoco hace que la socialización también se vea afectada, ya que siempre van a tener un tema persistente y por lo general a las personas en el cotidiano les gusta hablar de muchos temas, ¿ya? Si es que alguien siempre habla del mismo tema, eh, la sociedad en sí pierde un poco el interés de socializar con estas personas, ¿ya? Bueno, y por lo general tienen dificultades para establecer relaciones sociales con niños, con sus colegas, y no saben un poco qué hacer en las situaciones sociales. Pueden actuar como no acorde al contexto en el que están, pero esto es porque son es parte de su característica como del espectro autista, ¿no? No es que quieran
hacerlo de esa manera. Bueno, en el comportamiento tienen mucha resistencia a los cambios, a los cambios en la rutina, le cuestan las transiciones de una actividad a otra, muestran a veces un comportamiento agresivo en relaciones a otros cuando se hace algo que ellos no quieren, ya que tienen esta resistencia a los cambios, ¿ya? Los cuales son sobrellevados de una mucho mejor forma si es que les dicen con anticipación qué es lo que va a suceder, ¿ya? Existe una obsesión por ciertos tipos de objetos o temas en específico, por ejemplo, no sé, pueden ser los dinosaurios o los autitos de juguete o algún tema en particular que tienen obsesión por algunos tipos de objetos, y el hiperfoco que va a impactar en estos distintos ámbitos, ¿cierto? En el comunicativo, social y de comportamiento. Bueno, el tener una persona que está dentro del espectro autista puede tener un impacto significativo en la familia en varios aspectos, ¿ya? Por lo general, los hermanos de crianzas con autismo pueden sentirse un poco solitarios porque hay mucha atención hacia el hermano que necesita más atención, ¿sí? Que necesita más ayuda en su cotidiano, que necesita más horas de terapia, por ejemplo, o más ayuda en cosas cotidianas. Entonces los hermanos se ven un poco solitarios. Esto no pasa solo en en los hermanos de crianzas con autismo, sino que en los hermanos con crianzas con muchos tipos de trastornos o enfermedades, ya que la atención se va dirigida hacia el hijo que necesita más ayuda y queda el otro un poco de lado. Muchas veces es difícil mantener una vida social fuera de casa, ya que existen esta aversión a los cambios o a actividades nuevas o a ambientes que no sean tan controlados. Hay conflicto y confusión sobre cómo actuar en distintas situaciones. Ahí el terapeuta va a jugar un rol muy importante para orientar a la familia a cómo desenvolverse de mejor manera, cómo reaccionar ante un comportamiento disruptivo, ¿sí? Un comportamiento no aceptable. Y también, por supuesto, va a haber un gran impacto en lo económico porque estos chicos necesitan harta terapia, educación diferencial que esté individualizada para ellos, ¿sí? Entonces hay hartos impactos significativos en la familia, por supuesto también en la sala de clases, ¿sí? Para los maestros que están por ahí hay problemas con las salas de clase porque los chicos que estas personas tienen problemas sensoriales, ¿sí? Que a veces son muy sensibles, otras veces muy poco sensibles, pero en las salas de clases hay mucho ruido, muy burulentas, ¿ya? Para los alumnos con autismo y esto los altera un poco, ¿ya? Bueno, los profesores deben gerenciar las diversas necesidades y habilidades de los alumnos, ¿sí? La mudanza constante de personal igualmente dificulta el entrenamiento de la persona porque, como les comentábamos, son de ideas fijas, de personas específicas y tener que relacionarse con una persona nueva cada cierto tiempo también dificulta su avance, ¿ya? Y por supuesto también hay desafíos de comportamiento que son difíciles de sobrellevar dentro de un contexto en donde hay tantos otros niños dentro de la clase, ¿ya? En este punto va a ser muy importante anteponerse al comportamiento desafiante antes que suceda,
¿sí? Si sabemos que no le gusta una actividad y que siempre esa actividad tiene un comportamiento desafiante asociado, es mejor que lo evitemos o lo hagamos ocurrir de una manera distinta. Que, por ejemplo, le pongamos los pasos o le digamos, hoy, ahora vamos a hacer esto, aquí hay un esquema, y le mostramos imágenes de lo que va a pasar, eso baja su ansiedad y mejora el comportamiento, ¿ya? A veces también pasa que los profesores no saben cómo implementar dispositivos de comunicación en las aulas. Es más fácil de lo que uno pensaría, pero a veces no resulta tan fácil en lo cotidiano, en la práctica. Podemos, si es que ustedes quieren hablarse específicamente sobre la implementación de la comunicación en las salas de clase, lo pueden poner en la encuesta al final, ¿ya? Y a veces hay expectativas muy bajas o inexistentes sobre estos chicos, ¿ya? Recordemos que el suponer que una persona no puede antes de dar la oportunidad de que aprenda es una suposición muy peligrosa, ¿sí? Para tener una base que permita aprender de una forma positiva, necesitamos primero creer que la persona a la que le estamos enseñando puede, ¿ya? Tenemos que decir, este chico si puede, le voy a enseñar y de ahí partimos hacia arriba. Si partimos con no creo que esta persona pueda, no creo que me entienda, ya ahí limitamos por siempre la posibilidad del otro de aprender, ¿sí? Y esto tiene que ver con una suposición personal que no se basa necesariamente en la realidad. Así es que mucho cuidado con eso. Y hay muchos puntos fuertes, ¿sí? Hablamos mucho de las dificultades, ahora vamos a hablar un poco sobre los puntos fuertes. Estos chicos eh, tienen un interés especializado por temas de su interés, que van a hacer que se desarrollen mucho en estas áreas, ¿sí? Que sepan muchísimo, por ejemplo, del espacio, de los dinosaurios o del tema que les guste, ¿sí? Tienen una memoria muy buena para los datos o números que sean también de su interés. Tienen una alta motivación por actividades relacionadas a estos temas interesantes para ellos, ¿ya? Pueden hacer tareas con un alto grado de precisión, tienen mucha atención a los detalles, de hecho, les cuesta un poco ver, por ejemplo, una fotografía completa, sino que se centran en algo específico, como un ejemplo bien poco sensible. La capacidad de seguir instrucciones con mucha precisión y de una manera correcta, ya que son muy minuciosos. Tienen muchas habilidades para las artes creativas como el arte y la música. Ven el mundo de una perspectiva diferente y por supuesto todos podemos aprender de eso, de cómo lidian con todas las dificultades que tienen en su día a día y ven el mundo y se desenvuelven de una manera bien peculiar de la cual podemos sacar muchísimos aprendizajes personales y pueden tener unas soluciones bien innovadoras para los problemas, son muy honestos, tienden a no juzgar a las personas, no saben mucho de mentiras, ya no son niños que vayan a decir mentiras, a ocultar verdades, son súper honestos, ya. Tienen un único sentido del humor y a veces les cuesta un poco entender el humor de las demás personas. Son muy apasionados por sus hobbies, por sus intereses. Y les gusta mucho compartir sobre sus intereses igual con otras personas. Estos puntos los podemos utilizar muy bien a nuestro favor a la hora de querer plantear una actividad con un niño con TEA, ¿sí? Ya que si es que le hablamos de su interés o tenemos premios que a él le gusten,
va a ser mucho más fácil trabajar y que se dé algunos cambios. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte. Ya, ahora, ¿cómo hacemos que estas características de las personas que están dentro del espectro autista se condigan, tengan una relación con el uso de un sistema de comunicación aumentativo alternativo? Eso vamos a ver ahora y vamos a ver 5 aspectos a considerar en la implementación. 5 características que tienen que tener los sistemas de comunicación aumentativa alternativa cuando son para personas que están dentro del espectro autista. ¿Ya? Recordemos que estas son las 3 áreas de déficit: comunicación, socialización y comportamiento, por lo que las características del sistema de comunicación van a tener que apuntar a estas 3 características, a estas 3 áreas. ¿Ya? Entonces, partamos. La primera consideración es que el sistema debe apoyar el desenvolvimiento de las habilidades sociales. Debe facilitarlo. Recordemos que del 20 al 50%, en algunos estudios, en otros el 30%, las personas del espectro autista son no verbales. O sea, hay muchos que se pueden beneficiar de la comunicación aumentativa alternativa. Por lo que el sistema debe apoyar el desenvolvimiento de las habilidades sociales. ¿Y cómo lo puede hacer? Por ejemplo, teniendo temas, ¿sí? Los temas en SnapCore First, que es nuestro sistema de comunicación aumentativo alternativo basado en pictogramas, tiene varios temas ya desarrollados que van a promover la interacción social en respecto a un tema en particular. Por ejemplo, burbujas, por ejemplo, sala de clases, por ejemplo, paseo en carro, o paseo en el parque, o estamos en la playa, ¿sí? Y va a poner a disposición de la persona preguntas, cuestiones en celeste, comentarios generales en naranjo, comentarios positivos en verde, negativos en rojo y mensajes personalizados en morado. Si ustedes se fijan, aquí hay un salvavidas, ¿sí? Un flotador que dice soporte. Esto apoya el comportamiento positivo, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, pero cada tema en SnapCore First tiene un apoyo al comportamiento, ¿sí? Bueno, dentro de apoyar a las habilidades sociales, entonces tenemos los temas que están aquí abajo, y también tenemos la charla rápida, las respuestas rápidas, que son mensajes que pueden ser usadas en cualquier ambiente, ¿sí? Los temas eran en ambientes particulares, las respuestas rápidas son en cualquier ambiente y son respuestas que ayudan a los crianzas con autismo a desenvolverse en conversas, ¿sí? Por ejemplo, ganar atención, expresar opiniones, sentimientos, llamar a alguien, ¿sí? Dar la bienvenida, las gracias, expresar que necesitan, por ejemplo, ir al baño o que se sienten bien, muy felices, o hacer preguntas. Deme un segundo. Perdón. Y va a hacer preguntas, entonces, este sistema para apoyar las habilidades sociales, tenemos las respuestas rápidas y los temas. Muy importante que ustedes lo integren a sus sistemas de comunicación aumentativa alternativa, si es que ya tienen uno. ¿Ya? La importancia de la interacción social. La interacción social es sumamente importante para el crecimiento general de un individuo, ¿sí? Nos permite crecer y desarrollarnos dentro de la sociedad en que vivimos, por lo que va a ser tremendamente importante para el desarrollo individual
que éste sea apoyado. Más aún si es una persona a la que le cuesta la interacción social. Tenemos que ser un apoyo para ellos que sea claro y certero, saber cómo apoyarlos finalmente. ¿Ya? La segunda consideración es que debe ser apoyar el desenvolvimiento de la alfabetización. Hay muchísimas personas que están en situación de discapacidad, ya sea autismo o otros problemas, que nunca alcanzan la alfabetización porque no se apoya desde un inicio, ¿ya? Esto tiene que ser un trabajo constante, un trabajo a diario para apoyar el desenvolvimiento de la alfabetización. Para apoyar la alfabetización, nuestro software Snap Core First tiene las palabras básicas, que son las palabras usadas con mayor frecuencia en las frases que utilizamos en el cotidiano, ¿ya? Estas frases se van a unir con otras palabras, por ejemplo, un color o un verbo, una acción más específica, para generar frases más complejas, ¿sí? Como son las palabras más usadas dentro del español, o sea, dentro del portugués, y tienen su palabra escrita abajo, ¿sí? Está el pictograma con la palabra escrita abajo, va a promover la alfabetización, ya que cuando se presione el botón va a aparecer en el cuadro de texto solo la palabra escrita, ¿sí? Entonces va a sonar la palabra y se va a ver la palabra escrita de inmediato. La lista de palabras. Las listas de palabras son este botón que está aquí, ¿sí? Tienen un vocabulario organizado por categoría, normalmente usado con palabras principales y se pueden usar de forma independiente para expresar una idea o mensaje. Aquí tenemos desayunos, almuerzos, animales, colores, ropa, ¿sí? Para apoyar la alfabetización tenemos que tener un vocabulario más extenso, ¿cierto? Que nos permita tener algo que escribir, ¿sí? Tener algo que leer. Entonces vamos a ir aumentando y apoyando de esta manera. Los teclados y acceso a las letras. También tenemos, por supuesto, un teclado que puede ser modificado para cada niño, ¿sí? Puede ser en orden alfabético o tener el orden de las teclas del computador, si es que ya se maneja en eso la persona. Puede ser segmentada también por grupos de letras cuando la están enseñando, ¿sí? Entonces, los sistemas deben apoyar el desenvolvimiento de la alfabetización. Una forma son las palabras básicas, ¿sí? Otra forma, la lista de palabras y, por supuesto, tener el acceso a poder escribir en un teclado, ¿sí? La tercera consideración es que debe apoyar el comportamiento positivo. Como yo les decía, cada tema dentro de Snap tiene el apoyo al comportamiento positivo y además yo sé que hay unos videos por ahí, se los pueden pedir a Rafael, en donde se explica cómo hacer estos apoyos de comportamiento dentro del sistema, ¿ya? Hay distintos apoyos al comportamiento. Hay, por ejemplo, este de acá abajo, se llama primero luego, first and then, y muestra una secuencia sencilla de actividades de 2 pasos, ¿ya? O acá hay un apoyo al comportamiento que es un poco más largo, en donde se muestran varios pasos para llegar a un objetivo. También hay apoyos al comportamiento dentro de Snap Core First que son temporizadores visuales. Entonces pueden ver, si le dicen a la persona, en 5 minutos vamos a ir al patio, y le ponen el temporizador en donde se vea el tiempo pasar y pueda ver el usuario cuánto tiempo le queda, ¿ya? Por ejemplo.
Bueno, hay hartos apoyos al comportamiento, como les decía, deben anteponer a la persona a los cambios para evitar los comportamientos negativos y esta es una muy buena forma de hacerlo, ¿sí? La cuarta consideración es que debe ser apropiada a las necesidades actuales y también futuras. Debe ser un sistema que vaya creciendo con el crianza, con el usuario, ¿ya? Entonces pueden haber dos formas de crecimiento, que puede ser por localización, que el pictograma, vamos a ir aumentando la cantidad de pictogramas por página, pero nunca van a cambiar el orden, la posición, la localización del pictograma, ¿sí? Por ejemplo, fijémonos que aquí este pictograma de no está en la misma posición de aquí y en la misma posición de acá, ¿sí? En estos los pictogramas van a ser más pequeños. Si tienen un usuario que tiene problemas visuales, puede que esta no sea la mejor opción, pero si no es el caso, la pueden utilizar. También puede haber un crecimiento por tamaño. Fíjense que dentro de la página se van, mientras menos pictogramas haya en la página, más grandes se van a ver y cuando vayan agregando más pictogramas se va a ir cambiando el orden de donde se ubican, ¿sí? Porque va a ir achicándose el tamaño, va a ir haciéndose más pequeño el tamaño y así va avanzando. Es importante que el mismo sistema se pueda modificar y pueda crecer con el alumno, ya que teniendo los sistemas de comunicación aumentativa alternativos, recordemos, tienen un impacto positivo en el desarrollo lingüístico, incluso cuando no se apoya con terapia, ¿sí? El hecho de tener un sistema de comunicación aumentativo alternativo va a promover el desarrollo lingüístico. Entonces tenemos que tener un sistema que sea posible avanzar con él, ¿sí? No que quede chico y cambiarlo y hacer otro, no. El mismo sistema tiene que poder avanzar en el futuro. Y la última consideración es que los sistemas deben apoyar la independencia. Se creía antiguamente como una mala creencia que los sistemas de comunicación aumentativa alternativa propiciaban la dependencia y más bien es al revés. La comunicación aumentativa alternativa apoya la independencia porque hace posible que el crianza pueda comunicarse sin la ayuda de otra persona, ¿sí? También para apoyar la independencia, por ejemplo, tenemos los soportes visuales que van a ayudar al chico a ver qué sigue, qué pasos debe seguir para completar una actividad y hacerla por sí solo. Por ejemplo, lavado de manos, doy el agua, me pongo jabón, lavo, refriego mis manos y al último me las seco. Si están trabajando, por ejemplo, no sé, algún contenido de lenguaje o de matemáticas o de ciencia, por ejemplo, el ciclo del agua, podemos poner primero pasa esto, después lo otro, después llueve, se forman los ríos y así, ¿ya? Entonces, esto va a promover la independencia y también, por supuesto, va a promover el aprendizaje de contenidos nuevos, ¿ya? Bueno, esta fue la quinta consideración. Les quería comentar, con eso terminamos las consideraciones del día de hoy. Ahora les voy a mostrar dónde pueden encontrar material que les pueda servir y lo pueden descargar fácilmente desde internet. ¿Ya? En Mytobi Dynavox hay materiales de apoyo sobre el coronavirus. ¿Ya? Si es que ustedes entran, va a haber una barra naranja aquí arriba, esta barra, y ustedes le hacen clic aquí y pueden llegar a este sitio donde encuentran los materiales de apoyo sobre el coronavirus. Y ustedes dirán, ya, ¿y ahí dónde aprieto? ¿Qué selecciono? Bueno, tienen que seleccionar su idioma, portugués, y se va a descargar. Hay varios cuentos, hay cuentos, hay apoyo al comportamiento positivo, hay pictogramas asociados, hay tableros de comunicación,
Así es que los invito a descargarlo. ¿Sí? Y Rafael, no sé si quieres hablar tú de esta parte. ¿Estás por ahí, Rafael? Sim, sim. Ah, E eu já coloquei aqui no chat para vocês o link da comunidade no Facebook, onde vocês podem contribuir com sugestões de temas. Também todos os materiais são publicados nesta comunidade. Então, vídeos tutoriais em que a Viane gravou, por exemplo, ensinando a fazer o método de impressão ou editando um botão. Então, tem alguns materiais que são publicados lá, inclusive agendas de treinamentos. Então, eu já publiquei aqui no chat para que vocês participem e sintam-se à vontade em contribuir também com a comunidade, responder alguns posts que forem publicados por outros profissionais. Também vocês podem se conhecer, né, e conhecer quem atua e quem está trabalhando com esse tipo de dispositivo, esse tipo de material. Tá? Então tem uma trilha para o BoardMaker, tem uma trilha para o Snap, tem uma trilha para os equipamentos de controle ocular. Então é uma oportunidade para trocarmos informações entre os grupos. muy bien, sí. Bueno, los invito, miren, si se fijan, aquí está mi foto, soy parte de este grupo, así es que se lo recomiendo muchísimo. Es muy bueno tener una instancia donde reunir información y donde las personas puedan consultar sus dudas y puedan conocer a otras personas que se relacionan con el uso de los dispositivos de comunicación aumentativa alternativa de alta tecnología. Así es que muy bueno esta comunidad para que se hagan parte. ¿Sí? Eso, y bueno, para concluir, no sé si hay alguna pregunta. Sim, nós temos uma pergunta, e então vamos começar com umas perguntas e respostas. Ainda a gente tem um tempinho, quem quiser já ir escrevendo lá no chat. Eu já tenho uma pergunta aqui que eu considero uma pergunta super importante, que é sobre o crescimento dentro do sistema, né? E se esse crescimento, Viane, ele não atrapalha a localização, né? A gente sabe que a gente se preocupa muito com isso dentro do Snap. E qual a sua consideração sobre o crescimento e localização para não perder os padrões de posicionamento dos símbolos? Ya, a ver, la pregunta entonces es, ¿cuándo usar cuál? ¿Cuándo usar una de localización o de tamaño? A pergunta é sobre a localização e o padrão de localização, para que a gente não perca esse padrão de localização. Algumas fonos, elas inclusive comentam sobre essa dificuldade das crianças quando a gente tira as imagens ou símbolos daquele padrão, daquela localização. Ya, no sé si entiendo bien la pregunta, pero para que vamos a ir a la diapositiva de eso. Acá. Bueno, la deja leerla para ver que no esté respondiendo otra cosa. Isso mesmo. Ah, ya. Aquí dice, algunas fonos dicen que no se puede colocar pocas figuras porque es difícil modelar. Esa es la pregunta, ¿cierto? Sim, sim. Sobre o Ah, padrão ya, de genial. localização dentro do Ya. sistema. Bueno, sí, hay hartas fonoaudiólogas que dicen que no se puede, que no hay que poner pocas figuras porque es difícil modelar, pero pocas figuras, ¿cuánto es poco? ¿Sí? Es difícil decirlo. Personalmente, creo que no resulta bien el modelado cuando hay solo dos, por ejemplo, solamente dos pictogramas para modelar. ¿Sí? Es mucho más fácil partir como desde 4 pictogramas e ir creciendo a medida que la persona va respondiendo a la terapia, ¿sí? Que va respondiendo y va avanzando en sus habilidades lingüísticas. Entonces, cuántas figuras, yo no recomiendo que sean menos de 4, pueden ir creciendo conforme a las capacidades de la persona. No sé si eso les responde la pregunta. Pero sí, yo igualmente estoy de acuerdo en que
Cuando hay menos de 4 es muy difícil modelar porque estamos modelando muy pocas palabras y hacemos muy poco el campo para el aprendizaje, ¿sí? Dejamos muy poco espacio a aprender otras palabras también, de una forma natural. Eso, no sé si respondí la pregunta. Ya. Y aquí hay otra pregunta que dice, ¿podría comentar un poco más sobre el uso del cronómetro? Sí, se los puedo mostrar. Déjenme, van a dejar de ver la pantalla, no se asusten. Voy a buscar el Snap y les voy a mostrar el cronómetro, ¿sí? Ya. Bueno, miren, acá estamos dentro de Snap y yo les decía que dentro de cada tema, yo aquí tengo bien desordenados mis temas, pero por ejemplo, ayuda, va a ver los apoyos. Este dibujo, memoricen esta imagen, ¿sí? El salvavidas. Y acá va a haber un temporizador visual. Hay distintos tipos de ayuda al comportamiento positivo, lo podemos ver en la próxima sesión que también va a tratar sobre autismo, los aprovecho de invitar. Vamos a ver sobre las ayudas al comportamiento, pero así funciona el temporizador visual. Si se fijan acá, el temporizador está en 5 minutos y el tiempo va transcurriendo y la persona puede ver más o menos cuánto le falta con una ayuda visual, ¿sí? Este cronómetro puede ser de 20 segundos, 5, 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos, el tiempo que ustedes estimen necesario. ¿Ya? Pero ese es el temporizador. Ahora nos devolvemos a la presentación. Ya. Ahora sí. Rafael, ¿hay alguna otra pregunta? Fechando com o uso do cronômetro, né? E você poderia falar mais um pouquinho sobre a importância e esse padrão que o Snap segue de manter a maioria dos símbolos na mesma posição? Por que isso é importante? Ya. Bueno, es importante mantenerlos en la misma posición porque va a facilitar el no tener que estar aprendiendo cada vez la posición de los símbolos. Va a hacer que siempre algo esté en el mismo lugar, entonces no tener que aprender la posición nueva cada vez. Eso facilita mucho las cosas cuando los usuarios no están muy interesados tal vez por el... Pessoal, me escutam? Quem estiver me escutando, só comenta aqui no chat com sim, se estiverem me escutando. Eu acho que perdemos a conexão com a Viane. Estamos tentando retomar a conexão. Estávamos na nossa última pergunta, já para nosso encerramento e fechamento da sessão. Legal, perfeito. Então a maioria me escutando bem, que bom. Vamos esperar mais 5 segundinhos para ver se a gente consegue retomar a conexão com a Viane. Se não, eu vou pedir para ela escrever para a gente publica na comunidade. E já aproveito para agradecer a presença de todos. Essa é uma série, ela vai continuar e a gente vai disponibilizar esses materiais para vocês. Né? A nossa ideia é continuar com uma série sobre TEA, né? E com sugestões e dicas de uso. A comunidade está aberta para que vocês possam também contribuir sugerindo novos temas e aí a gente coloca em contato com a equipe terapêutica da Tobii Dynavox. Então, muito obrigado. Eu acho que realmente a Viane não vai conseguir voltar a tempo. Agradeço muito a presença de todos e continuem aí nos seguindo nas redes sociais e participando dos próximos. Um abraço a todos, muito obrigado.